promueve las aulas en paz y para eso más adelante pues voy a hablar de los ítems que planteé. Los objetivos. El objetivo general fue implementar el modelo de aulas en paz de Enrique Chaus para mejorar la convivencia escolar. Dentro de los objetivos específicos encontramos identificar los problemas de convivencia escolar a través de una encuesta aplicada a los estudiantes de grado primero en la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Solará. El objetivo número 2 es aplicar a través de talleres el modelo de aulas en paz de Enrique Chaus. Y el objetivo número 3 es analizar el impacto del modelo aulas en paz de Enrique Chaus en la convivencia escolar de los niños de grado primero en la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Solará. La justificación. Entonces, se considera importante diseñar una estrategia para mejorar la convivencia escolar en concordancia con el modelo de Enrique Chaus con el fin de favorecer el proceso pedagógico de los estudiantes. Esto se hace para que a través de la aplicación de esas estrategias se pueda ver una mejora tanto en el comportamiento como en la parte académica de los niños. Nos basamos también en la ley 1620 de 2013 del Ministerio de Educación Nacional que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y la formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y la mitigación de la violencia escolar. Muchas veces, en muchos casos, hemos visto que en las instituciones educativas hay mucho bullying, mucha violencia, mucho matoneo, y entonces eso también es un factor que influye para que los estudiantes se sientan reprimidos, y eso afecta también su convivencia escolar. Dentro del marco de referencia encontramos unos estudios que hicieron unas personas diferentes, tanto en el ámbito internacional como en el ámbito local, para promover también lo que genera la convivencia escolar. Entonces encontramos a Finter en el año 2014, que creó un proyecto a favor de la convivencia escolar llamado PAS, que se encuentra en el marco de las acciones promovidas por el Gobierno de la República con la finalidad de impulsar en todas las escuelas esos ambientes favorables que sirven para que los niños tengan una mejor comunicación entre ellos. Tenemos a Andrade Moya en el 2020, que creó también realizó un proyecto sobre la convivencia escolar en Latinoamérica, el cual nos cuenta que la convivencia escolar ha sido investigada en áreas que va desde la violencia escolar hasta la inclusión educativa. Muchas veces en las instituciones educativas los niños rechazan a las personas que creen diferentes, digamos así entre comillas, porque no tienen las mismas cualidades o las mismas características que ellos. Entonces él también creó un proyecto para poder integrar lo que era la violencia escolar con la educación educativa y así hacer un proyecto para mejorar esa convivencia entre los estudiantes. Por último tenemos a Alba Jordán en el 2015, que muestra la lúdica como una eficiente herramienta didáctica que permite a través del gozo, el esparcimiento y el juego construir espacios de reflexión y conocimiento apropiados en que el estudiante desarrolle su potencial tanto cognitivo como afectivo. Ya sabemos que las actividades lúdicas y recreativas también ayudan a que los estudiantes como que saquen también ese potencial que tienen y logren relacionarse con nosotros. Dentro del marco teórico tenemos a Martínez, que nos habla de la competencia de aprender a vivir juntos dentro del proceso educativo. Esta competencia de aprender a vivir juntos se basa en que el estudiante pueda convivir con sus compañeros de manera adecuada, que sepa que el compañero que tiene al lado puede ser un apoyo para él en circunstancias de pronto difíciles, que diga, no entendí algo en clase, entonces yo tengo mi apoyo, tengo mis compañeros que me pueden ayudar a fortalecerme a mí. Tenemos a Icona en el 2017 que habla de la convivencia escolar y su relación con el aprendizaje. Cuando hay una buena convivencia dentro del aula, el aprendizaje puede ser mucho más fructífero para todos los estudiantes. Entonces ahí es donde nosotros vamos y vemos en las aulas que cuando está el estudiante rechazado, está el estudiante que
muchas veces hay también niños que traen todo el aprecio y el cariño y son niños compasivos, son niños compañeristas. También encontramos niños que reflejan el maltrato que tienen en sus hogares. Tenemos a Enrique Chaus, que tiene su estrategia de aulas en paz y estrategias pedagógicas. Estas estrategias de aulas en paz se basan más que todo en el manejo de ciertas emociones. Entonces él habla primero del manejo de la ira, que es la empatía, la toma de decisiones, la consideración de consecuencias, que son esos factores que los niños pueden aprender a visualizar a través de ciertas actividades que por lo menos se les pudieron realizar. Dentro del diseño metodológico, es una investigación de carácter cualitativo, pues se estaban midiendo las características de los estudiantes. Entonces no sacamos valores en números, sino más bien valores en las partes comportamentales de ellos. Es un tipo de investigación-acción y el programa, la línea por el que va, es la diversidad educativa, porque dentro de ella encontramos nosotros la sublínea, que es la gestión del conflicto en el aula. La población, pues la población que se escogió fue la población de la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Sodatán. Y el tipo de muestra, pues son los estudiantes de grado primero de la institución educativa Simón Bolívar del municipio de Sodatán en su sede primaria centro. El muestreo, pues como bien sabemos, son 30 estudiantes que corresponden al grado primero 2 de la institución educativa del municipio. ¿Cuáles fueron las fases de investigación? Pues observar mediante el taller diagnóstico, planificar que fueron las actividades o los talleres que se programaron y el actuar pues fueron la implementación de estos talleres para el fortalecimiento de la convivencia de los niños. Las actividades, entonces yo realicé 4 talleres. El primero se llamaba el ruidoso. El ruidoso consistía en que la mayoría de los niños iban a estar vendados de los ojos y solo iba a haber una persona que iba a estar haciendo ruidos. ¿Esto para qué? Para desarrollar la confianza en ellos. Nosotros podemos desarrollar los sentidos, que él se sienta seguro si va a dar un paso, para dónde lo va a dar, a pesar de que él no tenga el sentido de la vista. Para eso ellos tienen que aprender a percibir a través del oído y a través de las sensaciones que les dé el cuerpo. Con un solo roce vas a ver que pronto puede tener alguien ahí al pie. El segundo taller se llamó Las Banderas. Este lo hice con unos globitos que por parejas tenían pues, un globo atado a sus pies. Esto servía para que ellos trabajaran en equipo, o sea, el ítem era el trabajo en equipo y ellos tenían que cuidar su globo, pero a la medida que cuidaban su globo también tenían que promover para ir a romper los globos de los demás, a ver qué tanto se comunicaban, porque pues, tenían sus 2 piernitas atadas, uno cada uno, y tenían un globo en el centro. Entonces, si ellos no se comunicaban, pues podían caerse. Tenían que aprender a hablar, a trabajar, bueno, vamos a ir acá, vamos a ir allá, vamos a cuidar también de nuestro globo. El siguiente taller se tituló Son muy importantes. Fue un taller en el que los niños expresaron cómo se sentían en casa, cómo se sentían acá en el colegio. Para ello se realizó como una especie de mesa redonda en la que los niños hablaron sobre las potencialidades que ellos tenían, qué les gustaba hacer, por qué se creían importantes en la casa, si eran valorados en casa, qué les decían los papás. Y el último taller se tituló Qué divertido es conocerse, en el que ellos admiraron, cada uno especificó sus cualidades, en qué se sentía bueno, cuál era su potencial. Por ejemplo, uno decía, no, a mí me gusta mucho correr, a mí me gusta mucho saltar, a mí me gusta leer, a mí me gusta dibujar. Y hubieron muchos que concordaron en eso. Muchos de los niños dijeron, o sea que a usted también le gusta dibujar igual que yo. A mí también me gusta correr. Entonces ellos ya empezaron
algunos tuvieron que dejar de trabajar. Entonces, eso afectó para la relación de ellos en casa. En la siguiente pregunta se preguntó sobre el desarrollo personal, cómo los padres ayudaron a ellos a promoverles un buen desarrollo para que puedan trabajar desde casa. Entonces muchos dijeron que ese desarrollo personal que ellos tuvieron pues fue malo, porque los papás muchas veces los regañaban, muchas veces les decían, ay, es que usted no sabe hacer las cosas, es que cómo va a hacer esto, es que todo le borraban, le arrancaban las hojas y decían, no, es que usted no sirve, bueno, muchos de esos comentarios se escucharon ahí. Pero también vemos que un 30% dijo que había sido bueno. Entonces ahí encontramos también a esos papás que sí apoyaron el trabajo en casa, que sí estuvieron pendientes, que a pesar de que en ese tiempo estuvieron encerrados, les ayudaron y eso les sirvió para que en estos momentos ellos estén, digamos, con buenas notas, tengan un buen desarrollo, se puedan comunicar con sus compañeros, puedan desarrollar bien sus trabajos y se ve aún en la actualidad que tienen un buen acompañamiento en casa. Mientras que un 10% dijo pues, que fue regular, que a veces los regañaban, que a veces los apoyaban, pues que fue una fase intermitente. En el tercer ítem tenemos pues, el estrés, que cómo ellos sintieron ese estrés de los papitos en casa. Entonces ellos dijeron pues, que siempre fue altísimo porque hubieron muchos papás que no pudieron salir, que no podían salir a veces con solo ir a la iglesia a rezar, con solo ir al parque a jugar. Sentían como esa emoción ahí que se frustraban ellos, y así como los padres se sentían, ellos también se acogían allá. Tenemos la convivencia del regreso a clase, cómo fue ese proceso de llegar y volver a encontrarse a sus compañeros. Convivencia del regreso a clases, ¿cómo fue eso? Entonces ellos ya hablaban y decían, bueno, para muchos fue difícil volver a clases porque no querían ya, llegaron a un punto en el que ya estaban tanto en casa que ya no querían salir. En cambio había otros que sí querían ya salir a despejarse un poquito de todo. ¿Cómo fueron las situaciones en el aula con los compañeros? Entonces, unos dijeron que fue mala porque pues ya, digamos, yo llegar de un confinamiento que no, ya no quiero que me toquen, como otros dijeron que fue buena, que sí, venga, yo le comparto, venga, yo le doy. Entonces fue un poquito más malo que bueno, pero pues ahí se tomó ese ítem para evaluar también. Y en el ambiente armónico, entonces vuelve lo que les digo, muchos de los niños no sabían cómo era convivir, cómo era prestar, cómo era colaborar, cómo era relacionarse con los compañeros, entonces fue un proceso un poquito más difícil. En el taller número 1, entonces también se evaluó qué fue bueno y qué malo. Entonces aquí tenemos los ítems que Chao plantea: manejo de ira, empatía, la generación de opiniones, la consideración de consecuencias, la asertividad y la escucha activa. En este taller, más bueno que malo fue el manejo de la ira, porque ellos se mantuvieron concentrados en que tenían sus ojitos tapados y tenían que estar pendientes de lo que pasaba a su alrededor. La empatía se trabajó de la manera en la que ellos aprendieron a valorar cómo son las personas que no pueden ver. O sea, ponerme en el lugar del otro y decir, esto es muy, muy duro, muy complicado. Entonces digo, no, entonces ¿cómo harán las personas que no ven? Entonces ya como que aprendieron a valorar un poquito más ese sentido. En la generación de opiniones todos opinaron y dijeron que les había parecido una actividad muy chévere, que les había gustado, que ellos quisieran seguir haciendo actividades así para que ellos pudieran desarrollar más sus sentidos. La consideración
gusta hacer esto, entonces el otro concordaron con nosotros. Por eso la empatía está en un 50 en un 50. Uno sí les gustaba hacer, otro no les gustaba hacer, entonces como que hay ese choque pero en ciertos niños. Todos dieron sus opiniones, todos también consideraron consecuencias. Tenemos en la consecuencias pues asciende a un 40%, porque pues muchos hablaron y dijeron, pero pues otros empezaron como a burlarse. Ay, que se le gusta esto, se le gusta lo otro, entonces pues encontramos ese choque ahí. Todos fueron asertivos, la mayoría, todos participaron. Y la mayoría tuvo una escucha activa mala porque no estaban casi poniendo atención a lo que estaban hablando los compañeros. Entonces ellos, digamos, estaban en un grupo, pero entonces yo me pongo a hablar con el compañero y el que está en el centro, entonces lo dejamos de lado. Entonces, poco la escucha activa. Pues en las conclusiones pues se logró determinar que los educandos de primera y instituciones de Fundación Bolívar presentan una mejora notable. Yo lo tomé en el caso por lo menos de Joseph, que era una persona pues completamente agresiva porque no le podía mirar, no le podía tocar, y más se le fue hablando, se le fue trabajando, se le fue diciendo y ya bajó un poquito más la agresividad, y también le sirvió para que se pusiera un poquito más activo en el rendimiento académico. Digamos que ese fue uno de los grandes ejemplos que hubo acá. Entonces, pues como los pongo en el segundo párrafo, dice igual como su rendimiento académico, tal es el caso de Joseph Samuel, que era un niño con conductas agresivas y que a través de las actividades se sintió una mejora en su conducta y en su rendimiento académico. Pues siempre dice la que es un niño importante que puede convivir con los demás y tener una buena relación, cosa que favoreció en parte su rendimiento, ya que se dedica más a realizar sus actividades académicas. Bueno, ya les presento las referencias que yo tomé. Estos son los anexos, unas fotos de las actividades que se realizaron, y último video que les voy a poner. Compartir con sus compañeros.